Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Un momento crucial en la relación de los tres países de América del Norte. Tengo el privilegio de tener al embajador de Canadá en México aquí en este programa, Pierre Allary. Gracias por estar con nosotros, señor embajador. Muchas gracias por invitarme. Tenemos un poco la impresión de que la relación entre México y Canadá está muy bien, pero tenemos un vecino en medio que está complicando la relación. ¿Vamos a poder seguir siendo vecinos a pesar de tener una relación tan conflictiva nosotros, no tanto Canadá, con nuestro vecino intermedio? Sí, yo pienso, lo dijiste muy bien, Sergio. Yo pienso que la relación entre Canadá y México estamos en una luna de miel ahora, desde la eliminación de la visa por turista mexicano a Canadá. Eso ayudó en lo emocional, ¿verdad? Yo pienso que fue muy importante, fue un gesto del primer ministro de Canadá para decir, somos amigos, somos vecinos en Norteamérica, creemos los dos países en el concepto de Norteamérica y fue una señal muy fuerte que vino de nuestro primer ministro. El primer ministro Justin Trudeau ha señalado en distintas ocasiones que la relación con México es buena, permanece como está. La pregunta es si puede permanecer. Mucho de nuestro comercio, por ejemplo, se lleva a cabo a través de Estados Unidos. ¿Vamos a tener afectaciones en caso de que se desmorone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Yo pienso que es difícil de especular ahora de lo que va a pasar. Yo pienso que la reunión que sostuvo el primer ministro Trudeau ayer en la Casa Blanca con el presidente Trump ha sido, a pesar de no haber hablado mucho de negocio internacional, ha sido muy importante. Si uno nota lo que se ha dicho durante la conferencia de prensa, habían de retocar algunos puntos, de hacer un tweak, que dicen en inglés. Obviamente, yo pienso que hay que guardar la calma y guardar esta relación entre Canadá y México al más alto nivel posible. Hay muchísimas conversaciones ahora entre las autoridades canadienses y las mexicanas y eso es muy importante de guardar los canales de comunicación abiertos, ¿no? ¿Qué tan importante es el comercio entre Canadá y México? Mira, por la primera vez el año pasado pasamos el 40 mil millones de dólares de intercambio comercial. Puede parecer muy chico en comparación con lo que vemos con Estados Unidos entre México. Sin embargo, es 10 veces más grande que era cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio hace 22, 23 años. Es que es muy importante y va creciendo. El año pasado creció casi un 12%. En este sentido, bueno, el comercio, por supuesto, que es muy importante, pero aquí la gran pregunta es si las empresas canadienses pueden mantener este comercio con México sin tener que triangular, sin tener, por ejemplo, las redes que tenemos en la industria automotriz, que de alguna forma nos enlazan a los tres países. Tenemos una industria automotriz que está por toda Norteamérica con plantas en los tres países, y eso es buena parte del comercio, ¿no es así? Totalmente, yo pienso que ya tocaste el punto muy bien. En la industria automotriz hay 116 plantas de autopartes en México que son plantas de capital canadiense. 116 que emplean más que 100,000 personas aquí en México. Así que la industria automotriz está totalmente integrada en Norteamérica y eso no se puede deshacer del día al otro. Y hay que pensar a largo plazo y el movimiento de capital puede ser rápido, pero el movimiento de planta es un poco más lento, ¿no? Dice Donald Trump que el Tratado de Libre Comercio ha sido un pésimo tratado. ¿Qué opinan ustedes en Canadá? En Canadá opinamos que ha sido un excelente tratado por los tres países. Yo pienso que hay que mirar los hechos y las cifras reales. Yo pienso que tanto para México que Estados Unidos y Canadá el tratado ha sido muy bueno. No hay que olvidar, por ejemplo, que en Estados Unidos hay más o menos 15 millones de empleos directos que dependen del Tratado de Libre Comercio o del comercio, el comercio entre México y Estados Unidos, entre Canadá. 15 millones de personas en Estados Unidos se levantan cada día y su trabajo depende del negocio que tiene con Canadá y México. ¿Cuál es la relación comercial Estados Unidos-Canadá? Sé que es muy importante, pero no tengo las cifras. No sé si nos la relación Canadá-Estados Unidos se acerca de los 900,000 millones de dólares al año. Es muy importante y hay que verlo también en el conjunto, ¿no? de Norteamérica, que se acerca es más encima que 1 billón en español, 1 trillion en inglés, el comercio total, que eso es muy importante. De lejos el éxito ahí está demostrado, el éxito de Telegram ahí está demostrado. Hay quien decía que Justin Trudeau era demasiado joven para ser primer ministro y más que le iban a tocar pues presiones de todo tipo. Nadie había pensado cuando fue electo que parte de la presión sería un presidente como Donald Trump. ¿Cómo
¿Cómo se ha desempeñado este joven primer ministro que llegó a romper de alguna forma paradigmas en esta relación tan compleja que existe hoy entre Canadá y Estados Unidos, pero también Canadá y el resto del mundo? Sí, obviamente yo soy canadiense, voy a decir que mi Supongo primer que ministro, sí. mi primer ministro se desarrolló un papel extraordinario, yo pienso, en tiempos muy difíciles. Se vio ayer en la Casa Blanca cuando los periodistas pidieron preguntas bastante difíciles hacia la inmigración y la diferencia de posición entre la Casa Blanca y el primer ministro canadiense. Y él explicó muy bien los valores canadienses de país abierto, de fronteras abiertas, pero segura, y del deseo de Canadá de recibir inmigrantes, de seguir recibiendo inmigrantes de los países del Medio Oriente, por Veía ejemplo. yo unas cifras en el sentido de que más del 20% de la población de Canadá nació en el extranjero. Yo pienso que es más que eso. Que es Todavía. más Sí, de 20, eran, sí, si no es mal posible, recuerdo, sí, como sí. 23% Hay ciudades aproximadamente. enteras, como usted conoce bien, en Vancouver, Toronto, ahora por que ejemplo, Vancouver. Toronto es encima del 50%, en Vancouver es encima del 60% que han nacido afuera de Canadá. Somos un país de inmigrantes. ¿Cómo ha hecho Canadá para poder recibir a tantos inmigrantes y tenerlos sin las presiones, sin las tensiones que ha habido o en Estados Unidos o, por ejemplo, en Europa, donde vemos tensiones muy fuertes entre la población musulmana y la población tradicional? Tenemos un sistema bastante único de sponsorship, no sé cómo se dice la palabra en español, pero de ¿Patrocinios? patrocinio, muchas gracias. Y donde, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de los inmigrantes sirios, de los refugiados sirios del año pasado, de 2016. En 4 meses recibimos 25,000 sirios a Canadá, que es mucho, considerando que Canadá es un país de 35 millones de personas. Y algunas iglesias, hasta iglesias judías, hasta sinagoga, hicieron un patrocinio de los inmigrantes sirios. Y hay un sistema muy riguroso de entrevista. Tenemos un sistema, por ejemplo, el año pasado dimos prioridades a familias con niños chicos que necesitaban la ayuda de Canadá, necesitaban un lugar donde vivir, gente que estaba en un nivel de desesperanza muy alta. Así que las entrevistas se enfocaron a familias con niños chicos. Así que recibimos 25,000 en menos de 4 meses, ¿no? No hemos visto en Canadá un rechazo a los inmigrantes como hemos visto en los Estados Unidos. Eso es no sé, es por educación, es por cultura. ¿A qué se debe que no veamos ese rechazo? Yo pienso que tocas 2 puntos importantes, educación, cultura e historia también. Somos todos inmigrantes al final. La riqueza de Canadá, como le decía, somos Canadá, somos fuertes gracias a la inmigración, no a pesar de la inmigración. Y eso es un ángulo de vista, un punto de vista muy diferente, ¿no? ¿Qué papel va a tener Canadá a partir de este momento en el mundo? Vimos un Canadá siempre próspero, un Canadá siempre tomando decisiones económicas correctas con Stephen Harper, el ex primer ministro. Vemos a un Justin Trudeau que tiene una vocación más internacionalista. Esa es la impresión que tengo. Esa impresión me dio, conversé con él en el Foro Económico Mundial de Davos del 2016. ¿Hay un cambio o va a mantener Canadá su misma posición en el entorno internacional? Yo pienso que declaró después de su elección en octubre de 2015, hizo una frase muy corta, "We're back, Canada is back". Back in the world. Sí, Canadá is back in the world, estamos de vuelta en el mundo. Y eso es muy importante porque vamos a tomar el espacio que nos pertenece en las organizaciones internacionales. ¿Qué ha pasado con el tan controvertido tema de la unidad nacional? Me tocó estar en Canadá durante uno de los referendos sobre la posible independencia de Quebec. Uno de los referendos ganaron los federalistas por un margen estrechísimo. ¿Sigue estando como un tema pendiente o es un tema ya superado? ¿Qué pasa con Canadá? ¿Qué pasa con los quebequenses? ¿Ya se sienten tranquilos de ser canadienses además de quebequenses? Sí. Mira, yo soy quebequense Yo lo sé, por eso. y soy canadiense al mismo tiempo, ¿no? Y no es mucho. No hay problema. No hay problema. Yo pienso que no se fue a dormir. Hay un nudo duro de gente en Quebec que piensan que serían mejor, en una mejor posición en un país separado. Yo pienso que hay que respetar la democracia. Esa gente tiene derecho a su voz, tiene derecho a su voto también. Pero yo diría que en los últimos 10, 15 años se ha calmado un poco el tema. La gente son mucho más internacionalistas, son menos enfocados en lo que pasa en Canadá y en Quebec, de manera de aislarse, ¿no? Así que yo veo que hay un
un periodo de calma ahora en Canadá sobre el tema de la unidad nacional. Sin embargo, hay siempre gente, y respetamos mucho su derecho a su posición demócrata, que quieren un país independiente. Por el momento no es un tema importante de la política canadiense. Hay mucha inversión canadiense en México en la industria automotriz, también hay mucha inversión minera y algunas de las empresas han sido cuestionadas. Las empresas dicen, no, nosotros tenemos toda una serie de criterios éticos y ecológicos, pero ¿qué nos puede usted decir? Me imagino que usted está en contacto constante con las empresas canadienses en México. Absolutamente estamos. Y es cierto que Canadá es el país más importante a nivel de inversión extranjera en el sector minero. Canadá detiene casi 70% de toda la inversión extranjera en el sector minero en México. Sí, creemos mucho en un CSR, Corporate Social Responsabilidad Social Corporativa, muy, muy importante. Y nosotros empujamos de la embajada y también el gobierno no obligamos porque las empresas canadienses ya están dispuestas a hacer las cosas bien en México. Que haya algunos problemas aquí no son importantes, no hemos tenido quejas importantes y cada vez que una empresa tiene un problema nos llama y tratan de arreglar el problema, que sea con la SEDATU, con el Semarnap o con la Zagarpa, a veces porque son territorios agrícolas. Estamos en una excelente relación a nivel minero. ¿Hay que haya pequeños problemas? Sí, hay algunos. ¿Cuántos turistas canadienses vienen a México cada año y cuántos turistas mexicanos van a Canadá? Mira, el año pasado pasamos el 2 millones de turistas canadienses a México. Cuando uno lo crea, uno lo ve, habían 2 millones de 35 millones, es casi 6% de la población canadiense que viene a México cada año. Yo pienso... Me imagino que muchos sienten que el invierno canadiense es un poco exagerado, ¿no? Huyen el frío, eso es cierto. Y tú sabes que ayer hubo un temporal de nieve de 30 centímetros de nuevo, así que yo pienso que más gente van a venir en 2 o 3 semanas. Mucha gente la hace de manera planeada, pero algunos ya se cansan del invierno y saltan el primer avión. Así que hay una relación al nivel de turismo excelente y yo pienso que ahí podemos hacer un poco más. Lo que me decepciona un poquito en eso, Sergio, por ejemplo, es que el canadiense llega, por ejemplo, a Cancún, sale del avión, toma un camión, se va al all inclusive, todo incluido, y regresa y no ve a México, pasa la semana en la playa. Yo pienso que lo hablé con el secretario de Turismo, el señor de la Madrid, de hacer una promoción a Canadá, por ejemplo, si uno va a Madrid, ¿por qué no pasar a Cancún? ¿Por qué no pasar un día en Mérida, por ejemplo, o ir a Chetumal, a ver un poco la maravilla de este país que es México? ¿Afecta la violencia que hemos vivido en nuestro país? Hubo un caso muy sonado de violencia en Playa del Carmen. ¿Afecta la imagen de México en Canadá? Mira, ese evento aislado no afectó. Sí. Si fuera a reproducirse, sería un problema. Fue el de la discoteca, sí, Sí. porque hubo un fallecido canadiense. Sí, hubo un fallecido canadiense y fue primera página de la prensa canadiense de inmediato. Sí. Así que es muy importante que México cuide su imagen con el turista canadiense, pero hasta la fecha no hemos visto un slowdown, como se dice, una desaceleración del turismo canadiense en México. Si fuera un caso repetitivo, podría ser que veamos. Y para responder la segunda parte, sí. Son 200,000 mexicanos más o menos que van a Canadá, pero la cifra importante, cuando eliminamos la visa en diciembre, introducimos lo que se llama el ETA, Electronic Travel Authorization. Y eso es para todos los países del mundo, para que no haya confusión, no solamente para México, es para todos los países del mundo. No es discriminación, sí. De ninguna manera. Y tengo entendido que es muy fácil, ¿no? Se mete uno en la computadora y son 24 horas, tengo entendido. A veces son minutos, sí, son máximo 20, pero el trámite de 2-3 minutos cuesta $7 canadienses, más o menos $5 americanos. Es válido por 5 años, perdón. Y eso es para controlar el flujo de gente que entran y salen acá. No es una visa, es solamente un instrumento para el gobierno canadiense. ¿Cuánto tiempo lleva en México, señor embajador? Va a ser 2 años en abril. 2 años en abril. ¿Le gusta México? Me encanta México. La experiencia, dicen que la Ciudad de México es una pesadilla para cualquiera que vive aquí. ¿Usted qué opina? Bueno, yo debo admitir que como embajador tengo un nivel de vida que es excepcional, pero me encanta México. En hecho, yo amo México. Yo pienso que México es una de esas grandes ciudades del mundo que nunca hablamos de Londres, de París, de Nueva York, de Tokio, pero deberíamos poner México en ese. Yo pienso que la historia, la gastronomía, la cultura de México es excepcional. Bueno, y yo déjeme decirle que, bueno, usted sabe que yo estudié en Canadá, que me gusta mucho Canadá, tanto Quebec como el Canadá inglés, de manera que es recíproco. Yo quiero agradecerle, señor embajador, el que haya
estado con nosotros y hayamos conversado un poquito de nuestros dos países. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.